sobre el VIH. ¿Otro? A pesar de toda la información que se nos ha dado a lo largo de los años sobre el VIH y el SIDA, aún hay mucha gente que sigue creyendo que mediante el contacto, un beso o un abrazo se les puede transmitir el virus. Que hemos decidido hacer otro documental sobre el VIH. Sí, otro. ¿Y tú? ¿Sabes la diferencia entre VIH y SIDA? Sí, que en una, no sabría decirte cuál de las dos, el virus está más activo que en la otra, o sea, en la otra solo eres portador y en una de ellas pues sí está como activo, pero ambas se contagian. El VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida y el SIDA es ya obviamente la enfermedad desarrollada. Si no sabes la diferencia, entonces consultemos a los expertos. Sí, cuando hablamos de VIH estamos hablando de, como tal, el virus de la inmunodeficiencia humana. Una cosa es hablar de las características del virus cuando está fuera del cuerpo y está en la investigación, y otra cosa es cuando ya estás infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Decir que una persona tiene VIH quiere decir que esa persona entró el virus a su cuerpo, lo está infectando, pero aún no causa enfermedad. Y ya la parte contraria es el SIDA. ¿Qué es el SIDA? Bueno, es por sus siglas que significan síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se da cuando el VIH, después de algún tiempo que está en el cuerpo infectándolo, hace su principal objetivo, que es destruir las defensas más importantes para nosotros, que se llaman CD4. ¿Vale? Entonces este síndrome se da cuando bajan tanto las defensas que empiezan a caer infecciones por hongos, virus, parásitos, bacterias, etc. Entonces son a las que se le llaman infecciones oportunistas y que pueden hacer muchos estragos en tu cuerpo, y eso es el SIDA. ¿Cuál es el mecanismo de actuación del VIH? El mecanismo de acción del VIH es realmente muy complejo, actúa a diferentes niveles en el cuerpo, pero vamos a enfocarnos en su parte principal, que es la afectación de las defensas CD4. El VIH entra por ya sea la mucosa vaginal, la mucosa rectal, por la sangre, ya sea en una transfusión, por usuarios de drogas intravenosas o en una piel cortada que tenga exposición de sangre y caiga ahí algún líquido infectado con el VIH. Una vez que entra el virus a tu cuerpo, se va a las defensas en general del organismo, y las defensas los llevan directamente a los CD4, que son su principal objetivo. Dentro de los CD4 hace dos cosas. Si no sirve para reproducirse ahí, lo destruye por completo al CD4, y si sirve para que el virus se reproduzca ahí, lo deja viviendo más tiempo del normal y hace que no funcione normalmente. Entonces, o mata todos tus CD4 directamente el virus, o hace que tengas niveles prácticamente normales, pero pues no funcionan igual, porque lo mantiene como una fábrica para que pueda replicarse el SIDA. Y el VIH, una vez que ya está instaurado en tu cuerpo, pues ya van disminuyendo con el paso del tiempo los CD4 y aparecen ahora sí las infecciones que se llaman oportunistas, porque no hay defensas que puedan defender tu cuerpo. Aparte de aparecer infecciones oportunistas, también pueden aparecer cánceres de los pacientes de VIH, porque los CD4, en una de sus funciones es también vigilar que no tengas cáncer. Entonces también te puede dar cáncer, que son a los que están predispuestos a los pacientes de VIH. ¿Una persona infectada por VIH desarrollará siempre el SIDA? En menos del 0.05% de los casos no, y se les llama a esos pacientes elite controllers. Estos pacientes tienen el virus toda su vida y por una razón que aún no se conoce bien, no desarrollan SIDA y viven con el virus. Pero la mayor parte de los casos de los pacientes sí desarrollan el SIDA con el paso del tiempo, porque finalmente el virus ataca las defensas, las destruye y pueden caer estas infecciones oportunistas de las que les comentaba. ¿En cuánto tiempo? Pues ahí sí es diverso. Hay una cepa reciente que descubrieron en Cuba que en 6 meses ya puedes tener el SIDA, y hay algunos pacientes que no tienen esa cepa y que en 10, 15 años lo desarrollan. Entonces, ¿en cuánto tiempo vas a desarrollar SIDA? Depende mucho de cada paciente, pero la mayor parte sí acaban en SIDA si no reciben un tratamiento, obviamente. Bueno, ahora que ya sabemos cómo actúa el virus, ¿sabes cómo se puede transmitir? Y compartiendo utensilios de medicina como jeringas, nada más, eso, sería mediante el sexo y teniendo un mal uso de esos utensilios. Se puede contagiar por cualquier
cortada vía sanguínea. Es lo que sé hasta ahorita. Doc, ¿usted qué opina? ¿Cuál es la forma más usual de que se transmita el virus? La forma más frecuente es la vía sexual, y la forma sexual más frecuente es la de hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo aquí en las Américas, pero si hablamos en África, allá la vía más frecuente es de hombres que tienen sexo con mujeres, que es la vía heterosexual. Pero en ambas situaciones, en ambos continentes, pues la forma más frecuente es la vía sexual. Hay otras formas como la vía sanguínea, que puede ser a través de transfusiones o drogas intravenosas. Puede haber la accidental laboral por piquetes de aguja, de bisturís, etcétera, etcétera. Y la vía materna, una mamá que no está recibiendo tratamiento, que tiene VIH, puede transmitirle vía vertical a su bebé la infección. Exacto, la forma más usual en la que se transmite el virus es mediante relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, también se puede transmitir mediante transfusiones sanguíneas, mal uso de jeringas y también se puede transmitir de madre a hijo. ¿En qué casos una persona que padezca una ETS es más vulnerable a contraer el VIH? Eso es muy importante. Las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, finalmente afectan la mayor parte de ellas a la región genital. Entonces, si una persona que no tiene VIH tiene una ETS y en ese momento tiene un contacto con una persona que sí está infectada, la característica de las ETS es que inflaman mucho la zona genital y incrementan el flujo sanguíneo, y a su vez, por lo tanto, como hay una infección ahí, el número de defensas que hay ahí. Entonces es más factible que el virus se meta en esas defensas que están atacando la ETS y puedan causar la infección en tu cuerpo por el virus de la inmunodeficiencia humana. Otra característica que tienen las ETS, por lo que sí incrementan el riesgo de que alguien se infecte de VIH, es que la mayor parte dan úlceras en la piel, dan abrasiones, o sea, está abierta la piel. Entonces ya sea la úlcera de la sífilis, las úlceras del herpes, las úlceras del chancroide, pues todas esas pueden hacer más factible que entre más fácil el virus a tu cuerpo, que en una piel que está íntegra y que no tiene. ¿Y cómo se detecta el virus? El virus se detecta de diversas formas. La más fácil es desde la clínica, o sea, tú revisas a tu paciente y hay factores de riesgo. Desde el mero consultorio y manifestaciones clínicas lo puedes detectar. Desde el paciente que llega en una infección aguda, que tiene el riesgo de que tuvo relaciones sin protección con una persona o con un riesgo de VIH, y te llega a tu consulta, te habla de este riesgo, tiene síntomas agudos, fiebres, diarreas, gripas muy fuertes, y ya puedes sospechar en el virus. O sea, con la pura clínica. O pueden llegar en el estadio de SIDA y con las manchas moradas del Kaposi, las candidiasis orales, el hongo en la boca, las neumonías raras, luego lo puedes detectar desde el consultorio con la pura clínica. Pero hay pruebas para confirmar el diagnóstico, que son tres básicamente. Una que puedes hacer en muchos consultorios, que es el ELISA de cuarta generación. La otra es el Western Blot, que es la confirmatoria que marca la OMS, y la otra, que es mucho más cara pero es más confiable que todas esas, es la carga viral del virus, que es ver cuánto virus hay en tu sangre, es la carga viral del VIH. En la mayor parte de las clínicas está disponible la prueba rápida, que es una ELISA, pero ya no de cuarta generación, sino de tercera generación. La desventaja de estos ELISAs es que a veces no captan a todos los pacientes, y más todavía si están en una infección aguda o muy temprana. ¿Cuáles son los tratamientos que existen para controlar la enfermedad aquí en México? Hay muchísimos tratamientos hoy en día a nivel mundial. Hay más de 15 diferentes medicamentos para tratar el virus. Afortunadamente en México yo creo que tenemos disponible el 75-80% de los nuevos medicamentos que hay. El tratamiento para el virus está enfocado en 3 fármacos diferentes. O sea que las pastillas deben de contener 3 fármacos que actúen contra el virus en diferentes partes de su ciclo de replicación. Por ejemplo, tenemos uno en México disponible que es una pastillita al día, que se llama Atripla y que contiene Faviren, Cetricitabina y Tenofovir en una sola tableta, que se toman uno diario. Hay otros que tienen más tabletas y que tienen también diferentes fármacos. Por ejemplo, el que le sigue en orden de frecuencia de recetar es Atazanavir, Ritonavir con Truvada, que contiene pues Atazanavir, Ritonavir, Tenofovir y Cetricitabina. O sea, son 3 pastillitas que se toman diario para el tratamiento. Hay muchos otros tratamientos que están aquí en México disponibles, pero la característica para usarlos es que el tratamiento es individualizado, o sea, depende de tu paciente si tiene enfermedades de fondo, el tipo de virus que tenga, qué comorbilidades trae, o sea, qué otras enfermedades trae, qué otras infecciones puede traer. Por ejemplo, los que tienen hepatitis, se reduce el espectro de medicamentos. Pues depende de tu tipo de paciente el tratamiento que te vas a dejar. Pero te puedo decir que hay bastantes disponibles aquí en México y pues depende de cada paciente. ¿A qué se refiere el término seropositivo?
O positivo y cero positivo es algo bien importante de diferenciar porque luego muchas veces hay confusión. Cero positivo, bueno, empecemos con O positivo. El O positivo es un grupo de sangre. O sea, cuando tú vas a donar o vas a recibir una transfusión, necesitas saber qué tipo de sangre tienes, que eso básicamente está en tus glóbulos rojos, que es una parte de la superficie del glóbulo rojo, saber si eres O positivo, A positivo, etcétera, ¿no? Cero positivo quiere decir, y viene así como de una raíz que es cero, viene del suero de la sangre. Cuando te extraen la sangre, al final de la sangre se puede extraer suero, ¿sale? Ese suero, cuando es positivo a alguna cosa del VIH, sea carga viral, un ELISA, un Western blot, pues se les dice cero positivos. De hecho, tú puedes ser cero positivo a cualquier cosa, pero bueno, actualmente se acuñó el término hacer cero positivo, hablar de cero positivos a los pacientes que son positivos al virus. Entonces no es más que el suero de tu sangre que lo sacan y que es positivo al virus. ¿Hay alguna posibilidad de que el paciente con el virus se puede contagiar? Desafortunadamente hoy en día no hay ninguna forma de curar al VIH, no existe vacuna, no existe una cura. El virus tiene muchísimas cosas en su replicación que evitan que se pueda encontrar hoy en día una cura o una vacuna. Lo que sí hay, como comentabas anteriormente, son tratamientos disponibles muy buenos que prácticamente mantienen suprimido al virus de replicarse en tu cuerpo, y el objetivo de ese tratamiento es mantener indetectable a tu cuerpo del virus. ¿Qué es indetectable? Que no haya virus circulando en tu sangre. Una vez estando indetectable, pues el virus no se replica más, no se reproduce más y no infecta más células de tu cuerpo, y no existen más toxinas de esta replicación que puedan dañar otras células de tu cuerpo. O sea, lo más que podemos hacer hoy en día es detener su replicación y mantenerte sin virus o indetectable. Y el poco que queda, pues ahí está el material genético, pero ya no se replica. Pero en el momento en que el paciente suspende el tratamiento, otra vez es como si no tomara nada y el virus se sigue replicando y pasa lo que... Pues bueno, desafortunadamente no existe vacuna o cura, pero esperemos que sí. ¡Wow! Todo eso yo no lo sabía. ¿Y tú qué harías si, por ejemplo, una persona que te gustara muchísimo, pero te enteras que es cero positivo? ¿Intentarías algo? No sé, yo creo que sería difícil por el hecho de que a lo mejor si quisiera una relación formal, probablemente a futuro no sabría si podía tener hijos, o aunque estuviera en tratamiento, probablemente no tendríamos una vida como hasta los 60 años. Es mi percepción. Si me gusta mucho y lo amo, obvio sí, ¿no? Pues yo pienso que sí. Si Ana María tuviera, yo seguiría con ella. No habría problema. Yo seguiría con ella. Vaya que es un tema muy complicado. Y por no estar bien informados es que a veces, sin darnos cuenta, discriminamos a las personas con VIH. Y es por eso que queremos presentarte a dos amigos nuestros para que te cuenten un poco de su experiencia siendo portadores del virus. ¿Cómo fue que sospechaste que tenías VIH? Pues empecé a enfermarme constantemente de diarrea y de la garganta. Entonces consecutivamente iba al médico. Ya después de 2 meses que estaba constantemente yendo, la doctora me sugirió hacerme la prueba para descartar muchas cosas. Entonces fue así como me enteré. Estuve durante 6 meses con dolores articulares y también fui al médico y no me podían parar la diarrea porque presentaba diarrea. ¿Cómo crees que contrajiste el virus? Pues ahora sí que por relaciones sexuales. ¿Cómo fue? Pues por relaciones sexuales. Relaciones sexuales sin cuidado, sin protección. ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? La diarrea y la infección en la garganta constantemente. Sudoraciones nocturnas, fue la diarrea y sobre todo los dolores articulares. ¿A dónde te acercaste para comprobar que tenías VIH y tratarla? Pues fue en el Seguro Social en el IMSS. Ahí es donde hice todo el trámite inicial. ¿Cómo lo tomaron tus familiares? Pues mi papá tranquilo agarró, me dijo algo así que también me ayudó a relajarme. Me dijo que la medicina estaba constantemente en actualización, entonces que no me preocupara, que posiblemente el día de mañana podría haber una cura y no pasaría nada. Normal, natural, sin miedo, ¿no?
Una de las terapias de la clínica Condesa, fue las que tomé, y que decían, o que te dicen ahí, es de que depende mucho cómo lo digas. Si tú lo dices llorando, obviamente va a ser un dolor para tu familia, pero si te ven seguro y te ven bien, normal, no va a ser ningún peso para ellos, y al contrario, te van a apoyar mucho más. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que contrajiste el virus? Obvio, fue como caer en un vacío, fue con el miedo, con el temor. Incluso llegué a pensar que en una semana, un mes, a lo mucho yo ya me moría. Con eso, y posteriormente un año en terapia sí, en la clínica Condesa, para poder saber un poquito más acerca de la enfermedad y estar como si nada, o como hoy. Pues cuando me mandaron a hacer el estudio, pues yo empecé a mentalizarme, dije, pues ¿para qué niego algo que a lo mejor vaya a estar? Me empecé a mentalizar, y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que venir a la clínica porque ya están tus resultados y tenemos que platicar. En ese momento yo ya lo di por hecho y lo tomé tranquilo, con calma. ¿Hace cuánto tienes VIH? A 17 años. ¿Hubo alguna consecuencia en el trabajo al enterarse que habías contraído el virus? No, de hecho, mi gerente que tenía en esa época agarró y me apoyó. O sea, me dijo, ¿sabes qué? No hay problema cuando necesites permisos para ir al médico y todo. Nada más dime y no, ahora sí que no hay problema aquí. ¿Se te ha dificultado el encontrar trabajo con esta condición? Tengo 8 años trabajando para el gobierno y en la enfermedad tengo 4, o sea que no han tenido la necesidad de cambiar. Me han hecho exámenes toxicológicos, pero obviamente lo que llevo ahí son mis recetas y sí lo saben ellos. Y hasta ahorita no he tenido ningún problema por eso. Pues es que realmente no es necesario informarles que uno tiene el virus, y pues nada más en algunos trabajos que sí te mandan a hacer estudios para saber que no te drogas y todo eso, pues ahí es donde sí uno de antemano sabe que te van a decir que no, entonces ya no te arriesgas a irte a hacer los estudios, porque pues también si no vas a tener trabajo, ¿para qué vas? ¿Cómo afecta esto a tu vida en pareja? Pues mucho, porque la persona se alejó, ya no supe nada, y pues tuve que enfrentarlo solo. No he tenido nunca pareja y fue, yo creo que parte de la consecuencia que me llevó a adquirir el VIH, ¿no? Pensando que teniendo relaciones sexuales iba a tener alguna pareja. Obviamente no es, y agradezco porque cambió mi vida, ¿no? Antes, que no existía yo mismo, no me cuidaba, y hoy, después de la enfermedad, me hizo ponerme atención a mí como persona. ¿Mantienes tu enfermedad como un secreto? Pues en mi familia, o sea, lo que viene siendo mi mamá y mis hermanos lo saben. Tíos, parientes, de parte de mi mamá también lo saben. Entonces, nada más, son muy pocas las personas que no saben realmente de lo que tengo. O sea, no lo difundo, pero tampoco lo escondo. No. Si me llegan a preguntar qué es lo que tengo o por qué tomo tantas pastillas, bueno, nada más 3. Lo digo, pero tampoco es un orgullo decirlo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido rechazado por la sociedad? Sí, de hecho, al principio, cuando yo empecé a atenderme, las personas en el mismo seguro, así como que habla, desde ahí ya dime qué tienes, ya no quieren darte, no quieren, o sea, y es gente que debería de saber más a fondo de esto, o sea, son enfermeras, son doctores, o sea, que pues, bueno, yo por ejemplo, yo en ese tiempo decía, pues, son doctores, y cómo te alejan o cómo te rechazan, sí, para eso están, o sea, para ayudarnos. Te digo que antes de la enfermedad, esto me pasaba muy frecuentemente, ¿no? El ser rechazado, el que no encajaba en ningún lado, incluso en la escuela, no me sentía a gusto. Después del VIH,
viene a reforzar de alguna manera lo que soy, cómo voy en la vida y a darme esa fortaleza de respaldar quién soy. ¿Crees que la población mexicana necesita más información acerca del tema? Pues la verdad sí, y mucha, porque muchos andan de aquí para allá teniendo relaciones, no se cuidan y aparte de que ellos no se enteran lo que tienen, siguen infectando sin darse cuenta. Entonces, en vez de que esto vaya disminuyendo, cada vez va creciendo más y pues el día de mañana casi todos o la mayoría vamos a estar en la misma situación y lo que hay que hacer es evitarlo. O sea, ¿por qué? Porque es mucho medicamento lo que se está consumiendo ahorita y no alcanza para los que ya estamos infectados y después menos va, ahora sí que menos se va a poder soportar en cuanto a medicamento, tanta demanda. Por supuesto, para evitar contagios y para evitar sobre todo la discriminación que algunos pudieran tener. ¿Qué es lo que le dirías a la sociedad sobre el VIH? Pues que se cuiden mucho, que principalmente tengan prácticas de sexo seguro y pues sean fieles a sus parejas para no contagiarlos y no estar haciendo más grande esto. En mi caso yo no puedo decir cosas, más bien no me pongo en el papel de víctima. Para mí fue o siempre lo he dicho, para mí ha sido una bendición porque he aprendido no solo a llevar una mejor alimentación, he aprendido no solo a conocerme como persona, he aprendido a identificar, reconocer sentimientos también, entonces me ha ayudado muchísimo. El VIH no es como te lo pintan, de malo, ni que te vas a morir, ni que hasta ahí llegó tu vida. El VIH es una nueva condición de vida. ¿Cuál es el comentario más ridículo que has escuchado acerca del VIH? Antes era mucho de que por tocar a alguien, por besar a alguien, se transmitía y no, o sea, realmente únicamente es por prácticas de sexo sin protección y muy rara a la vez es el contagio es por la sangre y pues también se decía que si comían del mismo plato también podían contagiarse y pues eran cosas que no eran ciertas, o sea, y pues lejos de informarse pues luego te hacían a un lado, entonces es más que nada informarse bien de cómo se contagia y cómo se contagia. Yo tenía un compañero con VIH y era así como que no vayas a agarrar mi toalla porque no mejor ten otra toalla, ¿no? Y la tiramos, o no te sientas ahí porque sí era esa forma de discriminar. Después de adquirir la enfermedad, pensando que también él podía infectarme, agarrar un vaso o algo así, obviamente sé que no, que a lo mejor era un rechazo por parte de la higiene, ¿no? Pero pues esos son algunos de los mitos de los que se puede hablar. Bueno, y en caso de que tenga alguna duda o de que requiera algún examen, ¿a dónde puedo acudir? Soy subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. ¿Cómo ayuda su fundación a las personas con VIH? Lo que nosotros hacemos es que una vez que está detectada la persona y si reúne los requisitos para la Ciudad de México, que viva en la Ciudad de México y que no tenga seguridad social, la damos de alta. Tienen que presentar algunos documentos básicos, acta de nacimiento, ya saben, ¿no? Este tipo de documentos para abrir un expediente, pero de esa es la forma en que nosotros iniciamos el tratamiento. Existe un protocolo de seguimiento de un paciente, se le hacen muestras de sangre para ver en qué nivel se encuentra la evolución de la infección y se sigue un procedimiento de medicina interna con cada uno de ellos. Es obvio que para empezar un tratamiento primero hay que detectar. ¿Qué desmentiría usted acerca del VIH? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los adultos? Que se transmite, todavía algunos creen que por un estornudo, que por tomar el mismo plato, el mismo recipiente, o que por un piquete de mosquito, ¿no? Son cosas de ese tipo que todavía existen
Aquí, el día de hoy, todavía encontramos algún paciente que vive con su familia y la familia le tiene los platos separados. 2016. ¿No? ¿Cuál cree usted que es el primer error de la sociedad al no querer informarse del VIH? Si el VIH se transmite 98% por vía sexual, no puede ser que no hablemos de sexualidad. Que ese es otro de los problemas. Queremos que la gente no adquiera VIH y que tenga salud sexual y reproductiva, pero no le decimos cómo. O sea, no sé por qué a los adultos, papás y a las mamás les da pena hablar de sexualidad. A los maestros, a las maestras, a los jefes en el trabajo. Sí, no, nos da pereza, ¿no? Prepararnos para la vida sexual. Y regreso al inicio. No tenemos percepción de riesgo. Nos gana la libido. No es mala, lo que tenemos que hacer es decirle por dónde y cuándo y con quién, ¿no? ¿Qué nivel de vida o años con tratamiento puede tener una persona? Bueno, en este momento no hay un estudio, le llaman sobrevida, que yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Acabo de estar la semana pasada en un congreso en Estados Unidos y se presentaron personas con diagnóstico desde 1985. Entonces, no, y aquí hay gente con diagnóstico desde 88, 87, yo conozco. Y hay gente con un diagnóstico reciente y se murió. Son muchos los factores. Y hay gente que se murió antes sin tener VIH, ¿no? O sea, el factor de VIH puede acelerar la muerte, sí. En este momento es condición de muerte, no, siempre y cuando la persona se meta al tratamiento, no lo suelte, se discipline y adecue su proyecto de vida al tratamiento. La calidad de vida no te la da el tratamiento, te la da tener trabajo, estar educada, tener pareja, ¿no? Eso sí te lo da. Y eso lo quita la discriminación. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tú puedo tener todo el esquema de salud, el servicio gratuito, los medicamentos, pero si no enfrento exitosamente la discriminación, no gozo esto. Entonces falta más información, pero también faltan ganas de querer saber. Insisto, este es un problema cultural.